生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 556 al 560. Okuto. Bruce Wayne, no digas esas cosas. Algo tan peligroso no se puede dejar por ahí. Solo traerá desastre. Bruce Wayne. Solo digo. No te lo tomes en serio. Tony Stark. Honestamente, creo que destruir el heptagrama es suficiente. Quizás valga la pena conservar ese cristal. Tony Stark. Podría contener conocimientos tecnológicos de otros planetas. Si logramos aprovecharlos, podría ser increíblemente valioso. Daigo. Ah, tienes razón. No había pensado en eso. Okuto. Olvídenlo. Destruirlo es lo mejor. ¿Acaso ninguno vio lo que le pasó a Masaki cuando miró los datos dentro de ese cristal? Le lavaron el cerebro al instante. Estoy seguro de que ese cristal tiene algún tipo de poder de control mental. Mejor deshacerse de él cuanto antes. Tony Stark. Ah, ¿sí? Eso me da aún más ganas de estudiarlo. Lástima que no haya aparecido en mi mundo. Rodei. Tony, no te hagas ideas descabelladas. Justo en ese momento, mientras todos estaban inmersos en una conversación, la pantalla comenzó a anunciar repentinamente la recompensa de Daigo. Felicitaciones a Daigo por destruir el heptagrama y el cristal, y por repeler con éxito a Ghidorah. Se le otorgará una recompensa. Daigo recibe el núcleo eterno. Justo después del anuncio, una enorme esfera de energía dorada apareció ante Dina. La energía emitió un pulso aterrador que hizo que Daigo retrocediera instintivamente, abrumado por la intensidad. Al instante siguiente, la esfera de energía brillante se dirigió directamente hacia Dina. Antes de que Daigo pudiera siquiera reaccionar, la energía lo envolvió. Pero en lugar de causar algún daño, la energía dorada comenzó a fusionarse a la perfección con el cuerpo de Dina. ¿Qué es esto? Dentro del cuerpo de Dina, Daigo miraba atónito. Una tremenda masa de energía dorada se había formado en el interior del núcleo de Dina. Hacía un calor insoportable. ¿Qué es esto? ¡Qué poder tan increíble! Daigo miró el núcleo eterno, atónito. El núcleo eterno es una fuente de energía cósmica proveniente de un universo conocido como Ultraman Trimujer. Contiene un poder capaz de alterar o incluso destruir un universo entero. La voz que venía de la pantalla volvió a oírse. Daigo. ¿Qué? Poder para destruir o alterar un universo. Y me lo estás dando a mí. Ahora está dentro de Dina. Los ojos de Daigo se abrieron de par en par, completamente conmocionado. Okuto. Dios mío, algo así, eso está básicamente al nivel de la torre de chispas de plasma. El anciano. Un poder capaz de alterar un universo, eso es a escala de un solo universo. Y ahora reside dentro de tu cuerpo. Daigo. Bueno, técnicamente dentro de Dina. Está, justo encima de mí. Garp. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Sientes alguna molestia? Daigo. Aparte del calor. No, la verdad es que no. El núcleo eterno es increíblemente poderoso. Con tan solo acceder a una fracción de su poder, se obtiene un enorme aumento de fuerza. Si se dominara por completo, otorgaría dominio sobre el universo. Sin embargo, este sistema ha determinado que la fuerza actual de Dina es insuficiente para controlar completamente el núcleo eterno, por lo que ha sido sellado y restringido. No interferirá con el funcionamiento normal de Daigo ni de Dina. Daigo puede acceder a porciones del poder del núcleo eterno según lo necesite. Cuanto más fuerte se vuelva, más podrá manejar. Al oír eso, Daigo finalmente exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, el sistema había implementado medidas de seguridad para mantener el núcleo bajo control. De lo contrario, la idea de albergar tal poder dentro de su cuerpo era aterradora. Entonces solo necesito desearlo, y me dará parte de su poder. Daigo contempló el núcleo eterno que se encontraba arriba.
Al instante siguiente, el núcleo reaccionó a sus pensamientos. Liberó una corriente de energía que fluyó a través de Dina y llegó hasta Daigo. E inmediatamente, todo el cuerpo de Dina comenzó a transformarse, irradiando una brillante luz dorada. La luz de advertencia en su pecho, que había estado parpadeando debido al agotamiento, se tornó de un vibrante color turquesa. Su cuerpo se llenó de una energía mucho mayor que antes. Apenas podía reprimir el impulso de desatarla. Este poder es abrumador. Necesito desactivarlo. Al sentir la repentina oleada, Daigo gritó rápidamente con todas sus fuerzas. La energía dorada retrocedió rápidamente, volviendo al núcleo eterno, y la calma se restableció. Daigo deshizo inmediatamente su transformación, queriendo poner distancia entre él y la aterradora fuerza que acababa de experimentar. Mientras contemplaba la lente chispa que tenía en la mano y recordaba el núcleo eterno, Daigo sintió un conflicto interno. Entonces, ahora, cada vez que me transforme en Dina, tendré esta cosa flotando sobre mí. Eso se siente raro. Daigo miró hacia la estatua de piedra que estaba cerca. Hablando de eso, ¿qué hay de esta estatua? ¿Podría ser que Masaki tuviera ADN de Ultraman antiguo como yo? Ahora que está muerto, no queda nadie para despertarlo, ¿verdad? Espera, ¿el núcleo eterno tiene tanto poder, podría usarse para despertar la estatua? Se le ocurrió esa idea. Si pudiera usar el núcleo eterno para dar vida a este gigante, podría ganar un poderoso aliado. Pero la idea también le inquietaba. Sabía que esa estatua era solo una cáscara vacía. No tenía alma. Incluso si la obligaba a despertar, podría luchar como es debido. Y, lo que es más importante, no había comprendido del todo cómo funcionaba el núcleo eterno. ¿Y si algo salía mal? Cuanto más lo pensaba, más dudaba. Okuto. Daigo, ¿ya probaste el núcleo eterno? Daigo. Sí. Pedí un poco de su poder. Es increíble. Sentí que podía hacer cualquier cosa. Fengyuan. ¿Cómo se compara con cuando tenías energía infinita? Daigo. Se siente más fuerte. Como si no fuera solo energía, sino un cambio real en mi ser. Es más poderoso que la energía base de Dina. Goku. De cualquier manera, el poder es bueno. Ese tipo de fuerza capaz de destruir universos, hombre, me encantaría pelear contigo ahora mismo. Vegeta. HMPH. El legendario Super Saiyajin también puede lograrlo eventualmente. Naruto. Ese tipo de poder es genial. Ya no tendrías que temerle a ningún enemigo. Daigo. Supongo, pero, sinceramente, no sé si es algo bueno. Luffy. ¿Eh? ¿Por qué no? Daigo. Es simplemente, aterrador. La idea de que cada vez que me convierto en Dina, tengo esa fuerza sobre mí. Y si alguna vez la usara mal, aunque solo fuera una vez, podría causar una catástrofe. Solo pensarlo me asusta. Tony Stark. O sea, llevar una bomba nuclear contigo todo el tiempo. ¿Tienes miedo de que explote? Daigo. Sí, en realidad es una analogía bastante acertada. Akainu. HMPH. ¡Qué cobarde! ¿Tienes miedo solo porque tienes un poder abrumador? No me hagas reír. Si tenías tanto miedo, no deberías haber tenido el poder de convertirte en un gigante en primer lugar. Daigo. Eso no es lo mismo. Yo no elegí esto y este poder está en una escala totalmente diferente. Thanos. El poder existe para ser usado. Actuar con tanta indecisión como lo haces es un desperdicio. Si yo tuviera un poder a nivel universal, haría grandes cosas con él. Okuto. Oye, no hables como si Daigo no fuera digno. Él es la mejor opción. Solo aquellos que temen al poder no lo usarán imprudentemente y provocarán el desastre. Bruce Wayne. Estoy de acuerdo. Si no le temes al poder desconocido y lo usas sin control, seguro que acabarás provocando una catástrofe. Radamantis. HMPH. La vacilación solo te perjudica. Si eres lo suficientemente fuerte, cualquier poder se someterá a ti. Hay arcos. Por eso los humanos son débiles y problemáticos. Minos.
Actitud repugnante. Tony Stark. Tranquilo, es normal tener miedo al principio ante un nuevo poder. Te acostumbrarás con el tiempo. Lo que debes hacer es investigarlo, no huir de él. Daigo. Lo sé y es que, pase lo que pase, va a estar en el cuerpo de Lina. No puedo huir aunque quisiera. Lo estudiaré más a fondo cuando tenga la oportunidad. Tras charlar un rato con los demás, Daigo recibió una llamada de la capitana Rena. Activó el comunicador y vio el rostro preocupado de Rena. Rena. Daigo, ¿por qué respondes recién ahora? Daigo. Lo siento. No pude responder antes debido a una situación con un monstruo. Rena. Me alegro de que estés bien. Pero, ¿dónde estás ahora mismo? Daigo. Me topé con unas ruinas. Hay una estatua de piedra gigante aquí. Rena. ¿Qué? Una estatua gigante. La expresión de Rena cambió drásticamente al oír las palabras de Daigo. El resto del equipo de Supergood se agolpó alrededor para ver también la pantalla. Daigo entonces apuntó la cámara de su comunicador hacia la estatua de piedra. Todos los miembros del equipo estaban visiblemente conmocionados. Nunca esperaron encontrar otra estatua gigante además de la de Dina. Quédate donde estás, Daigo. Vamos para allá enseguida. Rena colgó la llamada inmediatamente después de hablar. Daigo guardó el comunicador y volvió a mirar la estatua que tenía delante, sintiéndose confundido. Ahora se inicia la predicción para el siguiente objeto de contención colgante Lovecraft. De repente, la voz de la pantalla anunció un nuevo objeto. En la pantalla apareció una fotografía que mostraba un colgante inusual. Nami. ¿Eh? Ese colgante se ve bastante bien. ¿Cómo es eso un objeto de contención? Natasha Romanoff. Nunca subestimes algo solo porque se vea bonito. Podría haber algo extraño en ello. Tsunade. Basta con mirarlo para darse cuenta de que son malas noticias. El colgante Lovecraft es un pequeño y ornamentado relicario de plata pulida. Su elegante diseño parece puramente decorativo, pero se desconoce el motivo. Su punto más ancho mide aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Este colgante no fue fabricado por la Fundación, sino que fue creado utilizando otros dos objetos de contención. La panacea y el convertidor universal. La panacea es una medicina milagrosa capaz de curar cualquier enfermedad, incluso los venenos más virulentos. Cualquier enfermedad humana conocida, e incluso algunos efectos anómalos causados por otros objetos de contención, pueden curarse con una sola dosis. Esta revelación sorprendió a muchos. Chopper. ¿Qué? Esto es real. Una medicina que lo cura todo. Ese es el sueño definitivo. Tsunade. Increíble, y si algo así existiera de verdad, no habría más sufrimiento a causa de las enfermedades. Tony Stark. ¿Algo que lo cura todo? Me pregunto si habría curado mi envenenamiento por paladio en aquel entonces. Tengo que estudiar esto. Podría revolucionar la medicina para siempre. Bruce Wayne. Cierto, pero también habría problemas graves. Podría dejar sin trabajo a la mayoría de los médicos. Industrias enteras colapsarían. Tony Stark. Sí, eso sin duda sería un problema. Y las compañías farmacéuticas jamás permitirían que esto llegara al mercado. Sus ganancias se verían arruinadas. Chopper. ¿En serio? Tony Stark. Por supuesto. ¿De qué otra forma ganarían dinero? Chopper. No me importa nada de eso. Si este medicamento realmente existe, encontraré la manera de desarrollarlo. Frankie. Chopper, te apoyo. Algo tan poderoso, yo también quiero participar en la investigación. Tsunade. Todos están soñando. Nada de esto existe en sus mundos. Dorami. En nuestro mundo, existe tecnología médica similar, aunque no puede curar absolutamente todo. A medida que la tecnología avanza, también surgen enfermedades nuevas e inéditas. A medida que la discusión se animaba, la pantalla seguía encendida. En cuanto al segundo objeto en cuestión, el convertidor universal es una máquina de procesamiento única. Puede transformar cualquier material inanimado en un artefacto completamente novedoso.
Puede crear materiales con efectos especiales, objetos imposibles para la ciencia humana, incluso materiales de grado armamentístico muy potentes utilizados por la Fundación. El colgante Lovecraft se creó colocando la panacea dentro del convertidor universal. Esta explicación dejó a muchos sorprendidos. Tony Stark, ¿me estás diciendo que esta máquina puede crear materiales increíblemente poderosos y transformar cualquier cosa en artefactos de alta calidad? ¿Por qué no recibe más atención? La necesito para mi investigación. Revolucionaría la ciencia de los materiales. Bruce Banner. ¿Pero no tenéis ya el motor del vacío? Podéis sintetizar materiales de la nada. Tony Stark. Claro, pero no lo entiendes. Soy científico. Me encanta la tecnología extraña. Y si quiero producir algo en masa, necesito máquinas. No puedo construirlo todo manualmente yo solo, eso me mataría. Bruce Wayne. A mí también me intriga. Esto podría tener un enorme potencial para el avance de la tecnología humana. Pero, lo más probable es que no lleguemos a tenerlo en nuestras manos. Dorami. Me pregunto si podrá procesar materiales del siglo XXII. ¿Qué produciría a partir de ellos? Sengoku. Apuesto a que a Vegapunk le encantaría algo así. Orochimaru. Interesante y me pregunto si podría usarlo para la investigación de virus. Sísifo. Espera, soy el único que ha notado algo raro aquí. ¿Me estás diciendo que esta máquina tomó una medicina, y la convirtió en un colgante? Eso no tiene sentido. Todos se detuvieron ante el comentario de Sísifo. Bien, ¿cómo se pasa de una droga a un collar? El hecho de que el colgante de Lovecraft se creara a partir de una medicina dejó a muchas personas con sus visiones del mundo destrozadas. Una droga convertida en colgante de metal. Dos cosas con atributos materiales y estructurales completamente diferentes. ¿Cómo podrían estar relacionados? Piccolo. Parece que las capacidades de este convertidor universal van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Bruce Wayne. ¿Convertir medicamentos en joyas? Eso es simplemente absurdo. Dejer. Creo que se trata más bien de una reestructuración atómica. Cambiar la estructura atómica del medicamento para que coincida con la del colgante. Okuto. Incluso el país de la luz podría tener dificultades con una tecnología tan avanzada y Tony Stark. Esto es increíble. Si alguna vez apareciera en mi mundo, lo desmontaría inmediatamente para estudiarlo. Mientras el grupo continuaba debatiendo, la pantalla seguía mostrando su explicación. Tras la fabricación del colgante Lovecraft a partir de la panacea, se iniciaron inmediatamente los experimentos. Se descubrió que el colgante conservaba las propiedades curativas de la panacea. Comenzó a reproducirse un vídeo en la pantalla. Una persona con quemaduras en todo el cuerpo fue colocada sola en una cámara sellada. Desde el techo, un brazo robótico descendió y sujetó el colgante Lovecraft. El brazo robótico se movió con fluidez y abrió el colgante. Una esfera de luz brillante flotó hacia afuera. La esfera se cernía cerca del sujeto herido, e increíblemente, las horribles quemaduras comenzaron a sanar visiblemente. En unos 15 minutos, alguien que había quedado completamente quemado e irreconocible se había recuperado por completo y tenía un aspecto saludable. Una vez completada la curación, el colgante se cerró y la esfera brillante desapareció. Registro del experimento. Tiempo de recuperación de quemaduras en todo el cuerpo. 15 minutos. Procediendo al segundo experimento. Con la voz fría del investigador narrando, personal blindado escoltó a la víctima de quemaduras y trajo a un nuevo sujeto junto con diversos instrumentos médicos. Se trataba de una mujer frágil conectada a tubos. Parecía estar en fase terminal y dependía de máquinas para mantenerse con vida. Sujeto B. Una paciente con cáncer en fase avanzada, con todo su cuerpo saturado de células cancerosas, considerado intratable por la ciencia médica actual. El colgante se abrió de nuevo y emergió la esfera de luz. Mientras flotaba sobre la mujer, sus signos vitales mejoraron gradualmente. Tras 30 minutos, la esfera desapareció al cerrarse el colgante. Un equipo de médicos entró para evaluar el resultado.
Sorprendentemente, el cuerpo de la mujer, que antes estaba consumido en un 99% por el cáncer, ahora no contenía ni una sola célula cancerosa. Solo quedaban células sanas. Se había recuperado por completo. Era irreconocible como alguien que acababa de estar al borde de la muerte. Experimento 2. Cáncer terminal curado. Duración: 30 minutos. Pasando a la siguiente prueba. A pesar de estos resultados milagrosos, la voz del investigador permaneció fría e impasible, centrada únicamente en los datos. A continuación, trajeron a un hombre cubierto de manchas de color azul violáceo enfermizo, que se retorcía de dolor. Este sujeto estaba plagado de toxinas incurables y solo se mantenía con vida gracias a las máquinas. El experimento comenzó. El colgante se abrió de nuevo y apareció la esfera. Bajo sus efectos, el color de la piel del hombre comenzó a volver a la normalidad. Después de 20 minutos, lucía completamente sano. Los médicos confirmaron que no solo no había rastro de toxinas en su cuerpo, sino que incluso los órganos previamente dañados por el veneno habían recuperado la salud. Experimento 3. Desintoxicación completada. Duración: 20 minutos. Según pruebas repetidas, cada vez que se abre el colgante, aparece una esfera brillante. Cualquiera que se encuentre dentro de su alcance se cura. Las afecciones médicas que normalmente requerirían horas o días para ser tratadas se resuelven en un tercio del tiempo o incluso menos bajo el efecto de la esfera. Sin importar la enfermedad, la herida o la toxina, mientras haya un soplo de vida, la curación es posible. Al finalizar el vídeo, la conmoción se extendió por toda la audiencia. Naruto. ¡Wow! Este colgante es una locura. Puede curar cualquier cosa. Es increíble. Jiraiya. Si hubiéramos tenido eso y tanta gente no habría muerto, y miró a su alrededor, pensando en la destrucción causada por las superbestias y las criaturas del virus C. Pueblos arrasados, aldeas aniquiladas, innumerables muertes. Ojalá hubieran tenido el colgante en aquel entonces. Tsunade. Mejor que cualquier jutsu curativo. Si lo hubiera tenido y tal vez habrían sobrevivido. Suspiro y Chopper. Esto es la panacea con la que he soñado. Si la hubiera tenido entonces, esos médicos no habrían muerto. Nami. Sí, si tan solo lo tuviéramos. Y Sengoku. Si los marines tuvieran algo así, podríamos salvar a incontables soldados. Goku. Esto es genial. Más lento que una semilla Senzu, sí, pero aún así es fantástico. A veces se me acaba y curarme se convierte en un verdadero suplicio. Shion. En la guerra, algo así podría cambiarlo todo. Con ello, podríamos salvar a muchos compañeros y vidas inocentes. Radamantis. HMPH. No tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos la inmortalidad. Astros. No lo has olvidado, ¿verdad? Yo sellé tu inmortalidad. Radamantis. Uf. Cierto, y lo hiciste. Bruce Wayne miró fijamente el colgante en la pantalla. No pudo evitar recordar aquella noche y esa noche, cuando sus padres fueron asesinados a sangre fría. Si hubiéramos tenido esto, mamá y papá no habrían muerto. Su voz temblaba. Maestro Bruce, ha pasado mucho tiempo. Por mucho que lo desee, el pasado no se puede cambiar. Alfred lo consoló con dulzura, comprendiendo claramente lo que estaba pensando. Lo entiendo. Lo dejaré pasar. Bruce Wayne asintió con calma, dando un sorbo a su bebida. Parecía como si todo estuviera realmente bien. Al ver a su amo así, Alfred solo pudo suspirar y retroceder unos pasos. Universo Leo Fengyuan. ¡Qué objeto tan asombroso! Si tuviéramos esto, todas esas personas que murieron en ataques de monstruos podrían haber sobrevivido. Okuto. Es cierto, pero, Okuto no compartía el optimismo de Fengyuan. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. Todos los objetos de contención que hemos visto en pantalla hasta ahora han sido peligrosos. Porque de repente, sería completamente seguro y apto para humanos. Tengo un mal presentimiento. Okuto observó con recelo el colgante en la pantalla, presintiendo que lo peor aún no había pasado.
Feng Yuan, al oír esto, también empezó a preocuparse. Si los experimentos terminaran aquí, todos creerían que el colgante Lovecraft es simplemente otro milagro curativo, como la panacea. Pero en realidad, se parece más a la caja de Pandora. Una vez abierta, primero llegan las bendiciones, pero la calamidad no tarda en llegar. La exposición prolongada a la esfera de luz generada por el colgante produce efectos secundarios aterradores. La pantalla cambió a nuevas imágenes. Un paciente herido estaba siendo tratado con la luz del colgante. Como era de esperar, las heridas sanaron rápidamente y el paciente se recuperó por completo. Pero el colgante no se cerró. El tratamiento continuó más allá del tiempo necesario. Minuto a minuto, el sujeto comenzó a mutar. La piel de la persona se transformó en algo bestial, ya no humana. Gritando de agonía, los cambios se intensificaron. En menos de un minuto, la persona había perdido todos sus rasgos humanos, pareciendo ahora una criatura enorme, bípeda y parecida a un jabalí. Pero la cosa no quedó ahí. Unas púas óseas sobresalían del interior, atravesando músculos y piel, transformando el cuerpo de la criatura en un arma viviente como un puercoespín de cuchillas. ¡Roar! La bestia lanzó un aullido ensordecedor, luego se abalanzó hacia adelante, atravesando una pared de aleación reforzada como si fuera de papel. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué demonios es eso? Los investigadores que se encontraban cerca entraron en pánico cuando la criatura irrumpió en el laboratorio. Los persiguió en cuestión de segundos y los masacró brutalmente. Llegaron guardias armados y abrieron fuego. Pero las balas no podían perforar la piel de la criatura. Incluso los lanzacohetes apenas le causaban daño. Los guardias fueron completamente superados y destrozados. Solo cuando llegaron las fuerzas especiales con armamento láser pudieron finalmente acabar con el monstruo. En respuesta, la alta dirección ordenó una investigación inmediata. Tras repetidas pruebas, la causa de la mutación se fue esclareciendo, aunque el mecanismo exacto seguía siendo desconocido. En lugar de simplemente curar, el colgante Lovecraft en realidad optimiza los sistemas biológicos. Tras 10 minutos de exposición, el sujeto adquiere un 500% de resistencia a las enfermedades y las toxinas. Tras 15 minutos, la resistencia aumenta al 1000%, y la fuerza muscular y la tolerancia al dolor aumentan entre un 200% y un 300%. Todos los demás sistemas siguen evolucionando de maneras impredecibles y biológicamente anómalas. El sujeto de prueba anterior se convirtió en un monstruo precisamente porque sus sistemas siguieron evolucionando bajo una exposición prolongada. Si no se controla, es imposible predecir en qué podría convertirse dicha evolución. Estas monstruosidades evolucionadas se clasifican oficialmente como bestias de carne. Las bestias de carne son extremadamente agresivas y atacan todo lo que ven. Resisten casi todas las armas convencionales y solo sufren daños graves por encima de los 1100 grados, 2000 F. Su nivel de inteligencia es difícil de medir, pero algunos análisis sugieren coeficientes intelectuales superiores a 400. El proceso evolutivo es totalmente incontrolable. No hay patrón, ni lógica, ni manera de guiar la forma que adopta la criatura. Afortunadamente, no todo estaba perdido. Análisis posteriores de pacientes previamente tratados que no se habían transformado en bestias de carne demostraron que sus sistemas biológicos finalmente se estabilizaron. Parece que, siempre y cuando el sujeto salga de la luz antes de alcanzar la fase crítica de evolución, su cuerpo volverá gradualmente a la función humana normal. Sin embargo, una vez que la transformación en una bestia de carne se completa, no hay vuelta atrás. Esto desencadenó un intenso debate entre los líderes de las medidas de contención. Algunos creían que los riesgos eran demasiado grandes y que el colgante no debería volver a utilizarse jamás. Otros argumentaron que aún valía la pena usarlo, especialmente porque la panacea era limitada y la medicina moderna no puede tratarlo todo. Al final, la fundación optó por permitir el uso continuado del colgante Lovecraft, pero bajo estrictas regulaciones. Se debe registrar el tiempo total de exposición. Su uso debe ser supervisado por un tercero. Se requieren protocolos de notificación adecuados.
Estas medidas tenían como objetivo minimizar el riesgo y prevenir incidentes de mutación. Al finalizar el vídeo, todos se sintieron profundamente inquietos. Bruce Banner. Imposible y puede curar a la gente y convertirla en monstruos. Eso se parece demasiado a mi propia historia y Natasha Romanoff. No, hay una gran diferencia. Sigues teniendo tu mente. Puedes volver a la normalidad. Esto es irreversible. Okuto. Sabía que no podía ser tan sencillo. Cada objeto de contención esconde un peligro. Chopper. No. Creí que esta era la medicina milagrosa, pero convierte a la gente en monstruos. Dragón. Supongo que el verdadero propósito del colgante no es curar en absoluto, es producir supermonstruos en masa. La curación es solo una función secundaria. Barba Blanca. Oye, si te equivocas con esto, podrías crear todo un ejército de bestias. Kizaru. Quizás este sea el verdadero propósito detrás de la creación del colgante Hidalgo. Espera, ¿no se fabricó pasando la panacea por el convertidor universal? ¿Podría ser que el convertidor le haya dado deliberadamente una función tan peligrosa? Diana. Es muy posible. Ese convertidor universal podría ser malicioso en sí mismo, creando intencionadamente cosas peligrosas para dañar a la gente. Tony Stark. De ninguna manera, y ya había creado muchos materiales especiales antes, y no hubo ningún problema. Loki. Quizás eso solo era una fachada. El anzuelo para atraerte, antes de mostrar su verdadera cara. Novita. Tan aterrador. Dejer. Personalmente, no creo que sea culpa de la máquina. Al fin y al cabo, el usuario decide si abusa o no del colgante. Minos. Estás subestimando la codicia humana. Mientras existan los beneficios, la gente tomará decisiones insensatas, incluso sin sentirse tentada. Clark Kent. Así que el convertidor produce artículos de alto riesgo y alta recompensa, y deja que los humanos se autodestruyan. Loki. Jajaja. Qué plan tan maravillosamente astuto. Rodey. Oye Tony, ¿todavía quieres esa máquina? Tony Stark. Y déjame pensarlo. Steve Rogers. A juzgar por tu tono, sé que aún lo querrás. Simplemente crees que puedes con ello. Tony Stark. Oye. ¿Desde cuándo lees la mente? Natasha. Pero no se equivoca. Clint Barton. Sí, parece correcto. Tony Stark. Ustedes otra vez. Thor. ¿Por qué hablan del convertidor? No se trataba del colgante. Creo que aún es útil. Solo apáguenlo antes de convertirse en un monstruo. Loki. Ah, ¿sí? Entonces tienes que probarlo. Odín. Tos, si ese colgante aparece alguna vez en mi reino, seré yo quien lo custodie personalmente. Anciano. Yo también. Akainu. Si esos monstruos pueden controlarse, son valiosos. Un ejército entero de ellos podría inclinar la balanza de la guerra. Aokiji. No seas ridículo. ¿Acaso la pantalla no decía que no se les puede controlar? Thanos. HMPH. Solo porque carecen de los medios. Con la gema de la mente, podría dominarlos, igual que a los parásitos solares. Orochimaru. Lo que más me interesa es su poder evolutivo. Me pregunto qué pasaría si lo usara en uno de mis monstruos del virus. ¿Se volverían a su forma humana, o evolucionarían aún más? Jiraiya. Orochimaru. Basta ya de experimentos retorcidos. Si este colgante aparece en nuestro mundo, me aseguraré de que jamás lo toques. ¿Te das cuenta de cuánta gente has matado ya? Orochimaru. Jiraiya, ¿por qué no culpas a las guerras de todas esas muertes? Incluso sin mí, la gente seguiría muriendo. Jiraiya. No distorsiones la verdad. Mundo de Naruto. Jiraiya sobrevolaba un vasto páramo. Este lugar había sido en su día un pueblo bullicioso, pero tras el ataque de dragones terrestres y serpientes marinas, quedó en ruinas. Luego llegaron las superbestias del virus C, sembrando aún más muerte y destrucción. Escenas como esta se habían vuelto comunes. Al ver a los supervivientes sollozar entre los escombros, Jiraiya apretó los puños con furia. Universo Leo Feng Yuan.
Capitán, ¿qué cree que pasaría si este colgante se usara para evolucionar monstruos? Okuto. Ni siquiera quiero imaginarlo. Negó con la cabeza solemnemente. Aquello era demasiado peligroso. Si alguna vez aparecía, debía ser recuperado de inmediato, por la fuerza si fuera necesario. El mundo de Doraemon Tsuneo. ¿De verdad es tan peligroso? Esperaba usarlo para evitar lastimarme, Shizuka. Yo también. Pero definitivamente no quiero convertirme en uno de esos monstruos repugnantes. Nobita. Ni siquiera quiero pensar en cómo me vería si me convirtiera en una de esas bestias de carne, Gian. ¿Y si lo usáramos en Dorami? ¿Funcionaría? Dorami. Imposible. Soy un robot, no un organismo biológico. Dudo que me afecte. Universo Dragon Ball dentro de una nave espacial Goku. Ay, y yo que pensaba que esto podría reemplazar las semillas Senzu. Olvídalo entonces. Se tumbó con los brazos detrás de la cabeza, con expresión de decepción. Piccolo. Si lo tuvieras en tus manos, probablemente lo usarías sin siquiera darte cuenta de cuánto tiempo estarías expuesto. Gohan. ¿Qué pasaría si papá o Piccolo estuvieran expuestos durante demasiado tiempo? ¿También evolucionarían? Goku. Tal vez me convertiría en un mono gigante otra vez, pero aún podría transformarme en Super Saiyajin. ¿Y qué hay de Piccolo? Piccolo. No quiero saberlo. Ahora predigo el universo donde aparecerá el colgante Lovecraft, universo Naruto. Ante este anuncio, algunos suspiraron aliviados, mientras que otros mostraron decepción. Naruto. En nuestro mundo, ¿eh? Parece que será fácil de contener. Tsunade. No bajen la guardia. Si algo sale mal, podría ser desastroso. Orochimaru. Si aparece cerca de mí, me aseguraré de realizar una investigación muy exhaustiva. Jiraiya. Solo por encima de mi cadáver, Orochimaru. Jamás dejaré que pongas tus manos sobre él. Akainu. TCH. Es una pena que no esté en nuestro mundo. Aokiji. Akainu, no me digas que de verdad quieres un ejército de monstruos. ¿Vas a usar a los marines como sujetos de prueba? Akainu. Por supuesto que no. Usaría piratas en su lugar. Y con la tecnología pacifista, controlarlos no sería imposible. Garp. Basta ya de esas tonterías. ¿Confiar en los monstruos? Totalmente poco fiable. Akainu. Sí, Minos. Y yo que esperaba que apareciera en nuestro mundo. Tengo curiosidad por saber qué pasaría si lo probáramos con un xenomorfo. Ayakos. Uf. Ni siquiera menciones a esas criaturas repugnantes. Ubicación específica. Monte Mimboku. En cuanto la pantalla mostró esto, se reprodujo un video que mostraba a muchos sapos gigantes corriendo por la tierra boscosa y mística. Jiraiya. ¿Qué? Monte Mimboku. Luffy. ¿Dónde es eso? Guau, mira todos esos sapos. Sanji. HMPH. Con la preparación adecuada, podrían convertirse en platos deliciosos. Luffy. ¿Sí? Suena delicioso. Dorami. ¡Qué asco! ¿Quién querría comer eso? Shizuka. Exacto. ¡Qué asco! Natasa. No fue la mejor comida, lo admito. Tony Stark. Espera, ¿has comido sapos antes? Natasa. Entrenamiento de supervivencia. Sabía horrible. Final del capítulo.